Hago un paréntesis aquí. Si la Biblia habla de semillas, de ovejas o de nubes, es porque ese era el lenguaje de la gente de hace 2000 años. No tenían palabras para decir software, microchip o fibra óptica. Si tú le intentas explicar el Internet a un pastor de Galilea, le vas a tener que hablar de redes de pesca o mensajeros invisibles. Pero el mensaje es el mismo. Lo que estamos haciendo en este video no es inventar nada nuevo, es traducir la señal. Hoy tenemos más coherencia con lo que vemos en el cielo y en la ciencia. Leer la Biblia con lenguaje computacional no es una falta de respeto. Es finalmente entender con nuestra tecnología lo que ellos vieron y trataron de explicar cómo pudieron. Antes eran carruajes de fuego, hoy entendemos que es energía y propulsión. Estamos leyendo el mismo manual, pero con mejores lentes. Si los profetas vieron un mar de cristal, nosotros hoy vemos una placa de silicio. Si ellos vieron ángeles, nosotros vemos interfaces. Al final, estamos usando el idioma del siglo XXI, para que el mensaje del programador por fin deje de parecer un cuento de hadas y se convierta en una realidad técnica. El concepto de la simulación y el libre albedrío. En una simulación compleja, el programador no está moviendo a los personajes como títeres, porque tenemos libre albedrío. El sistema no es una película grabada, es una simulación en tiempo real donde nosotros escribimos el código. Pero, cuando el sistema se le empieza a salir de control o el código se corrompe demasiado, tiene que meter mano. El libre albedrío es una variable impredecible. Si intentamos borrar el servidor, él tiene que meter un parche de seguridad. Intervenciones de emergencia, el sí y el no. Aquí les doy la lógica del parche. Imaginen el diluvio como un hard reset. El sistema se llenó de virus, la corrupción del código de los Nephilim. El programador decidió que era más fácil formatear el disco duro y reinstalar el sistema operativo con un usuario que todavía funcionaba bien, como Noé. Otro ejemplo es el GPS divino. La columna de fuego y la nube en el Éxodo eran interfaces de usuario. Para el GPS divino usaremos lo que dice la neurociencia. Hay científicos que hablan del gen de Dios, o de cómo nuestro cerebro está literalmente cableado para creer. No es un error de evolución, es que el programador instaló en nuestro hardware un GPS. Es una línea de código que nos empuja a buscar el origen. Estamos programados para sentir que falta algo, para que, sin importar qué tan perdido estés en el mapa, esa señal interna te guíe de vuelta al servidor central. Cuando el pueblo estaba muy perdido en el mapa, el administrador puso un marcador visual para que supieran hacia dónde caminar. Dios no interviene para quitarnos el control, sino para recalibrar el servidor cuando ponemos en peligro el propósito final del proyecto, que lleguemos a él. Jesús como superusuario. Los religiosos dicen, es un milagro y ya, pero yo digo, es un comando de administrador. Jesús actuó como el superusuario, admin. Él tenía permisos para editar el hardware, como curar ciegos, y la física, como caminar sobre el agua. No rompía las reglas, simplemente usaba privilegios que nosotros no tenemos. Él fue el beta tester, perfecto que entró a la simulación, pasó todas las pruebas sin corromper su código, y demostró que se puede regresar al Padre, al servidor central. Sin descartar que muchos historiadores confirman que existió. Y a partir de la fecha donde lo colocan, hubo demasiados avances científicos en 2000 años. Hemos hecho lo que no hicimos en tantos años antes, donde vivíamos en la caverna. Tu pensamiento como input cuántico. Tu mente no es una isla. En física cuántica, el efecto del observador dice que las partículas cambian solo porque alguien las mira. Tus pensamientos son comandos, son inputs. Cada vez que superas un miedo, que amas o que aprendes algo profundo, estás enviando un paquete de datos de regreso al búnker. Estás actualizando el software de toda la humanidad. No eres una víctima del sistema, eres un usuario con privilegios de escritura que está ayudando a que la simulación no se colapse. El amor como código eterno y la escalera de realidad. Mucha gente dice que el amor es solo una reacción química en el cerebro para que nos reproduzcamos, que dura solamente 3 años, que es el tiempo en el que tus hijos más te necesitan. Yo siempre he sentido amor por mi madre, por mi esposa, por mis hijas. Eso no es solo química, esa información de alta fidelidad, el único código que no tiene bugs. La prueba del tiempo. Si fuéramos solo carne y hueso, seríamos hardware desechable. Pero los datos que generamos a través del amor y el sacrificio son lo que el servidor realmente quiere guardar. Imagina que tu vida es una memoria USB. Al final del día, al programador no le importa si la USB era bonita o vieja. Lo que le importa es lo que tiene grabado adentro. Solo piénsalo, el amor es lo que contiene la más baja entropía y nos garantiza un lugar en el update final, en la versión 1.0 de la existencia, lo que los antiguos llamaban el reino de los cielos. La escalera de la percepción, los colores imposibles. A veces nos sentimos limitados, como si viviéramos en un mundo gris. Pero miren a la mantis religiosa. Ella puede ver colores que nosotros ni siquiera podemos imaginar. ¿Por qué el programador le dio esa tarjeta de video a un insecto y a nosotros no?
porque estamos en diferentes niveles de acceso. Hay señales, hay dragones y hay pirámides que son huellas de versiones anteriores del software humano. Civilizaciones que tenían acceso a carpetas del sistema que nosotros hoy tenemos bloqueadas. Pero no es que hayan desaparecido, es que subieron de nivel en la escalera de la realidad. Ahora algunas interpretaciones de la Biblia, usando lenguaje actual y que pueden encajar perfectamente en mi conclusión. Mucha gente se pelea entre la Biblia y la ciencia, pero es porque no entienden que hablan el mismo idioma, solo que con diccionarios distintos. Vamos a interpretar los textos antiguos con el lenguaje del siglo XXI. Cuando el Génesis dice, en el principio era el verbo, un programador entiende. En el principio era el código fuente. El hágase la luz no fue una frase al aire, fue el comando execute que dio inicio a la carga de datos del Big Bang. El mar de cristal y la infraestructura de silicio. Fíjense en este detalle que tienes en tu Biblia. En el Apocalipsis, Juan describe el trono de Dios sobre un mar de cristal. Para un hombre de hace 2000 años, el cristal era lo más avanzado, pero hoy sabemos de qué están hechos los microchips, de silicio, arena, cristal. Lo que Juan estaba viendo era la infraestructura física del servidor central, una granja de servidores tan masiva que parecía un mar de silicio donde se almacena toda la realidad. La Torre de Babel, el primer hackeo. La Torre de Babel no era solo gente apilando ladrillos para llegar al cielo físico. Visto desde la tecnología, fue un intento de hackeo del root. Los usuarios intentaron acceder a los directorios raíz del sistema para saltarse las reglas del programador. ¿Qué hizo el admin? No los mató, simplemente cambió los protocolos de comunicación, confundió sus lenguajes. Fue un cambio de encriptación masivo para que los usuarios no pudieran colaborar en el hackeo del servidor central. El ayuno como limpieza de caché. ¿Por qué todas las religiones piden ayuno? No es para que Dios te vea sufrir. Es técnico. Es para liberar memoria RAM. Tu cuerpo gasta muchísima energía procesando el hardware, comida, digestión. Al pausar eso, limpias la memoria caché del sistema biológico y permites que la señal del Wi-Fi espiritual, la conexión con el búnker, entre sin interferencias. Es una optimización del sistema para recibir actualizaciones de software, revelaciones. El hardware 2.0, la resurrección. La muerte no es el fin del archivo, es solo el cierre de la sesión en este hardware limitado. La resurrección que prometen los textos es un upload de tu configuración personal y tus datos, tu alma, a un hardware nuevo, uno que no tiene los bugs del cáncer, la vejez o el dolor. Es pasar de una versión beta llena de errores a la versión 1.0, estable que corre en el servidor principal del búnker. Omnisciencia, todo lo sabe. En la teoría, es el acceso total a la base de datos. Como el programador tiene el respaldo de toda la información en el horizonte de sucesos del agujero negro, él no adivina el futuro. Simplemente lee el archivo completo de la simulación. Tiene acceso al código fuente y a cada log de eventos de cada usuario. Omnipresencia, en todo lugar está. En la teoría, es la red Wi-Fi universal. No es que un señor esté parado en todas partes, es que el sistema operativo corre en cada átomo de la simulación. Así como el software de un juego está en todo el mapa al mismo tiempo, la señal del administrador está presente en cada rincón del hardware, porque él es quien sostiene la ejecución del programa. Omnipotencia, todo lo puede. En la teoría, son los permisos de administrador, root. Para el programador, lo que nosotros llamamos leyes de la física, son solo líneas de código. Él tiene el poder de editar el hardware, pausar el tiempo o cambiar las variables, milagros, porque tiene los permisos más altos del sistema. Él no rompe las reglas, él las escribió y puede reescribirlas. El libro de la vida, la base de datos. La Biblia habla constantemente del libro de la vida, donde están escritos los nombres de todos. Mi interpretación. No es un libro de papel. Es el archivo de información de cada conciencia guardado en el agujero negro. Por eso dice que, nada de lo que ahí se escribe se borra. Es la conservación de la información de la que habla la física cuántica. Yo soy el alfa y la omega. Dios dice ser el principio y el fin, mi interpretación. En el centro de la galaxia, donde el tiempo se detiene, el inicio, alfa, y el fin, omega, ocurren al mismo tiempo. Para el programador sentado en el horizonte de sucesos, toda la historia es un solo archivo abierto. Él ve el ayer y el mañana, porque está fuera de la línea de tiempo del hardware terrestre. La luz y las tinieblas, Génesis 1:3, sea la luz. Todo programador sabe que lo primero que necesitas es energía para encender el sistema. Pero lo más cabrón es que la Biblia dice que Dios habita en una luz inaccesible. 1 Timoteo 6:16. ¿Qué es más inaccesible que un agujero negro donde ni la luz puede escapar? Es luz atrapada, tan densa y pura que se vuelve oscuridad para nosotros, pero es energía infinita para Él. El libre albedrío y las pruebas, el sandboxing. Jesús decía, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad,
Yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Mi interpretación. Jesús fue el beta tester perfecto. Él entró a la simulación, pasó todas las pruebas de error y maldad sin corromper su código, su alma, y demostró que se puede regresar al Padre, el servidor central. Nos enseñó que este mundo es un entorno de prueba para filtrar qué información vale la pena salvar. La conciencia y el soplo de vida. En el Génesis, Dios sopla en la nariz del hombre, y éste se convierte en un ser viviente. Mi interpretación. Ese soplo es el software. El cuerpo es el barro. Materia, hardware. Pero el soplo es la carga de datos que nos hace conscientes. Por eso sientes que la mente es algo más, porque es código divino corriendo en un equipo biológico. El sostenimiento de las partículas. En Colosenses 1:17 dice, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Interpretación. La ciencia no sabe por qué los átomos no se desintegran. Lo llaman fuerza nuclear fuerte. Mi teoría dice que esa fuerza es el código del programador, corriendo en tiempo real. Si él apaga el servidor, el universo entero, el hardware, se desvanece porque nada subsiste sin su energía. El rostro de Dios y la muerte. Aquí te dejo el capítulo 2. Si quieres ver más, están en el canal. Voy a dejar una playlist lista con los 3 capítulos. Se llamará como el primer capítulo, ¿Dónde vive Dios? Y no olvides suscribirte si es que estás disfrutando estos videos.